Hola, queridos amigos y hermanos de Casa de Oración, y a todos ustedes que nos siguen a través de este medio, sean todos ustedes muy bienvenidos y que el Señor los bendiga abundantemente. Hoy vamos a ver Juan capítulo 1, vamos al versículo 1, vamos a analizar un poco estos versículos del primer capítulo de Juan para poder entender un poco y apreciar más la persona del Señor Jesucristo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el texto original dice, en principio, el Verbo. Este principio en el idioma original griego, que está escrito el texto, es un principio indefinido y continuo, no es tan solo un momento, sino que es algo indefinido y continuo. No hubo un momento en que fue el verbo. No, el verbo es, el verbo era y el verbo va a ser constantemente igual, siempre. Siempre ha existido y siempre va a existir. Por eso dice en principio. Y dice que era el verbo, es decir, existía como verbo. Por eso Jesús dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuera, yo soy. No dice yo fui, no, yo soy. Porque Él nunca cambia, es inmutable. Luego dice que Él era el verbo, es decir, el logos en el texto original, o logos. Es una palabra que Heráclito la usa para describir el principio, lógica o poder que sustenta todo el universo. Los estoicos usaban esta palabra para llamar el alma del mundo, así la llamaban, logos. Marco Aurelio para llamar al principio de la naturaleza, a su raíz. Juan la usa para presentar a Jesús. Después, la preexistencia de Cristo también es proclamada y enseñada por el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, que el Rey de toda gloria, Él se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Filipenses 2:4 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, estando lleno de gloria, siendo en forma de Dios, no estimó o no valoró el ser igual a Dios como algo que Él debía mantener celosamente a cualquier costo, sino que se despojó a sí mismo, renunció a usar sus perfecciones divinas y tomó forma de siervo hecho semejante a nosotros, para que así después nosotros seamos enriquecidos. Aquí está hablando de la riqueza espiritual. Nosotros somos enriquecidos en toda bendición espiritual en Cristo. Entonces Él se hizo pobre, se hizo semejante a nosotros, a fin de que nosotros seamos abundantemente enriquecidos a través de su obra. Colosenses 1:15 dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de
de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús sustenta toda la existencia, la realidad, cada átomo que compone el universo, cada pequeña partícula, Él la sustenta. Él es quien la sustenta, desde lo más grande hasta lo más diminuto e insignificante y pequeño, Él tiene conciencia de ello y lo sustenta. Después Juan dice en el versículo 1, y el Verbo estaba con Dios. El Logos, o el Verbo, tenía personalidad propia y estaba con Dios. Significa que estaba desde la eternidad cara a cara o intimidad e igualdad con Dios. La palabra que se usa aquí es pros en el texto original griego. Es decir, que él estaba con Dios al mismo nivel que con el Padre. Él estaba con el Padre al mismo nivel. No estaba ni debajo del Padre ni arriba del Padre, no debajo o arriba de Dios. No, estaba junto con Dios, cara a cara. Finalmente Juan dice, el Verbo era Dios. ¿Por qué el Verbo estaba cara a cara con Dios en igualdad? Nosotros nos podemos preguntar. ¿Por qué? Porque Dios también era el Verbo. De lo contrario, Él nunca podría haber estado desde la eternidad en igualdad con el Padre. Juan 1:2 dice lo siguiente, este era en el principio con Dios. Juan repite cómo habitaba Cristo antes de venir al mundo para no dejar duda de su idea. No se equivocó en el versículo 1, ni tampoco dijo algo que se puede entender mal. Él dijo las cosas correctamente y lo afirma en el versículo 2. Y en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí hay dos declaraciones. Una positiva, dice así, todas las cosas, no casi todas las cosas, no algunas cosas, no todas. No todas menos una, no, todas las cosas por Él fueron hechas. Y luego hay una declaración negativa, sin Él nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Él hizo toda la creación. Por eso sabemos que Cristo no es una creación, es el Creador. Si Cristo fuera una creación, tendría que haberse hecho a sí mismo. ¿Me sigue? Por lo que hemos dicho anteriormente. Pero Cristo es el Creador e hizo todas las criaturas, todas las cosas que fueron creadas, fueron hechas en, por y para Él. Él creó el espacio, el tiempo y la energía, la materia, todo el cosmos. Fue Él quien dijo, sea la luz, y la luz fue, sea la tierra, y se hizo la tierra, sea, ponga su nombre, y fue hecho usted. Él se ocupó de hacer cada ser creado. Hebreos 1 al 3 dice lo siguiente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a Juan al versículo 4 y dice lo siguiente, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra vida en el texto original griego zoe, de él ya habla A.T. Robertson en su comentario al griego y dice lo siguiente, zoe significa vida espiritual, pero aquí el término carece de limitaciones y es inclusivo de toda vida, solo que no se trata de bios, forma de vida biológica, sino del principio mismo o esencia de la vida. Un ser humano tiene vida biológica y tiene vida espiritual. La segunda no puede ser estudiada por la ciencia como la primera. ¿Quieres vida? ¿Usted quiere vida? ¿Querés vida? Acércate a Jesús, sometete a Él.
Rendite a Él, guardá su palabra, orá con Él, pasa tiempo con Él y Él te va a impartir esta vida. Él es vida plena, la esencia misma de toda la vida. Y luego sigue hablando Juan y dice, la vida era la luz de los hombres. Aquí pone a la luz con igualdad a la vida. Juan 8:12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. La luz y la vida son equivalentes. La luz es la vida o la vida es la luz. Juan usa mucho estas palabras y las va intercambiando. Jesús también la usa mucho y lo menciona el Evangelio de Juan. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir resplandece? ¿Qué quiere decir con esto? Que persiste en iluminar, no lo contrario, persiste en iluminar. Esta es una enseñanza para nosotros. Si nosotros tenemos luz, vamos a persistir en iluminar a otras personas con nuestras vidas. Vamos a persistir, no va a ser eventual, vamos a persistir a diario en iluminar a otras personas, no con perfección, porque nosotros no somos perfectos, sino con una vida consagrada para el Señor. ¿Quiénes son las tinieblas? ¿De quién está hablando con el tema que las tinieblas no pudieron prevalecer contra esta luz que resplandece? Hechos 26, 14 al 18. Acá está Pablo contando su encuentro con el Señor Jesucristo y dice lo siguiente. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí están. ¿Quiénes son las tinieblas? Y aquí lo dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí están las tinieblas. Las tinieblas son la ignorancia, la potestad de Satanás, el pecado, el mundo, la carne. Esas son las tinieblas. Y el Señor quiere que nos volvamos a Él. Las tinieblas, dice, no prevalecieron contra la luz, es decir, no la pueden vencer, no la pueden dominar, no la pueden controlar, no la pueden asir, no la pueden extinguir. La versión Dios habla hoy dice, la oscuridad no ha podido contra ella. Está bien. En 1 de Juan 2:8 dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cómo sabemos nosotros que las tinieblas van pasando? Porque las profecías del Señor se van cumpliendo a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, usted no se asuste de la hostilidad que puede estarse levantando en todas las naciones en contra del cristianismo o de los cristianos. No se asuste, porque esto nos indica o nos avisa que la luz verdadera ya alumbra, ya viene, ya está cerca. Si enciende usted una vela en un enorme hangar o galpón, en total oscuridad, ¿qué va a suceder? ¿Las tinieblas le van a apagar la vela? No. ¿Y qué sucede? La vela disipa las tinieblas. Y usted dice, pero había un montón de oscuridad en este enorme galpón. ¿Pero esta flamita sola puede disipar las tinieblas? Sí, las puede disipar. ¿Cómo encendemos también esa luz en nuestra vida? Para alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo y compartiendo el Evangelio. Viviendo y compartiendo
el Evangelio. Mire que dice Hechos 20:16. Acá está el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este es Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Escuche en lo que él hace énfasis en su predicación. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo vivía intensamente el Evangelio, por eso también resplandecía y brillaba intensamente, fuertemente. El Logos, la única y verdadera luz moral, sigue resplandeciendo tanto en el estado anterior de encarnación como después de ella. El mensaje de la luz ha estado disponible mucho tiempo, disponible a todos, pero debemos creerlo, aceptarlo, vivirlo, abrazarlo, aferrarnos a él. Romanos 10:16 dice lo siguiente: pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, dice Pablo, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente: los que no me buscaban me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor o contestatario. ¿Cómo usted va a responder a este mensaje? ¿Cómo va a responder al Evangelio? ¿Se va a arrepentir de sus pecados y creer en él? ¿O va a ser una persona rebelde y contradictoria a Dios? Tiene que hacerse esa pregunta. Vamos a finalizar. Juan capítulo 1, versículo del 9 al 14, dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esta verdad? ¿La vamos a vivir? ¿La vamos a compartir? En esta fecha en donde el mundo occidental dice recordar la venida del Mesías en Navidad, pero está concentrado en comprar muchas cosas, muchos regalos, está concentrado en el consumismo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo le sugiero algo a usted. Cuando alguien le saque el tema de la Navidad, dígale que hace 2000 años la luz que alumbra a todo hombre vino al mundo para salvar lo que se había perdido,
y que Él manda a todo hombre que abandone sus pecados y crean en su obra redentora para vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendito evangelio, por tu bendito mensaje, por enviar, Señor, a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor, para morir, Señor, en favor nuestro, para redimirnos del pecado, para darnos, Señor, tu Santo Espíritu y santificarnos, limpiarnos, purificarnos, consagrarnos, Señor, y hacer que andemos en tus mandamientos, estatutos, preceptos y los pongamos por obra. Te damos gracias, muchas gracias por ese sacrificio, Señor, por enviar a tu bendito Hijo, Señor, y de esa forma alcanzar nuestras almas. Gracias te damos, Señor, por todo. Enséñanos a ser luz y a ser sal de este mundo y a vivir y compartir tu evangelio para tu gloria y tu bendita honra. Amén. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.